Bien, Paula, muchísimas gracias por el informe. Que estés muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, fíjese que la UNESCO dio a conocer un estudio que es muy preocupante y que tiene que ver con el desempeño educacional. El 1% de los chilenos solo leemos por decisión propia, el resto lo hace obligado si es que tiene que hacerlo. A eso también podríamos sumarle los resultados de la prueba CIMSE. De esto y más vamos a conversar esta mañana a esta hora con Marcela Guajardo, quien es experta en lenguaje y es directora de la carrera de Educación Básica de la Universidad Andrés Bello. Marcela, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros esta mañana compartiendo un tema que preocupa, porque si tomamos en cuenta que el 1% lee por gusto y que además los chilenos o muchos de nosotros no entendemos lo que leemos, yo a veces entiendo, a veces no entiendo, el panorama se complica mucho más en relación a la lectura. Efectivamente, se dice, el estudio afirma que el 7% lo hace por gusto. Hay que analizar un poquitito qué pasa con esto. Efectivamente, yo creo que está vinculado con el que no comprendemos los textos. El placer siempre es algo que se vincula cuando nosotros hacemos algo bien y tenemos frutos. Cuando yo leo y no tengo frutos con aquello... Perdón, dijiste una cifra, el 7%. El 7%. Entonces hay un error en la cifra que nos habían entregado nosotros. El 7% de personas que solamente leen por gusto. ¿Ok? Sí, efectivamente, el placer viene como consecuencia natural de algo que tú haces bien y te trae frutos. Cuando yo no tengo frutos en ese proceso, es muy raro que esto te produzca placer. Efectivamente, la lectura está muy vinculada con los temas de comprensión. Mirar de dónde nace esto, hay varios factores. Hay factores que son conocidos por todo el mundo. A ver, ¿yo no leo porque no entiendo o no entiendo porque no leo? Uno podría preguntarse eso, El ¿no? huevo o la gallina, ¿qué es Claro. primero? Yo creo que hay varias cosas importantes que mirar ahí. Antiguamente las familias estábamos mucho más en las casas, por lo tanto el hábito de la lectura venía porque tú veías a tu familia leyendo, quizá había libros en tu casa. En este minuto tenemos casas en las que hay menos texto, menos familias en las casas leyendo, por lo tanto el hábito tiene que provocarse mucho con lo que ocurre en los colegios. Y ahí viene cómo te llega el hábito de la lectura, cómo te llegan los textos. Y efectivamente los textos y la lectura te llega muchas veces impuesta. A ti probablemente te dieron lecturas complementarias en el colegio, te daban una lectura al mes y tú tenías que leer ese texto y luego tenías que rendir una evaluación. Era un proceso obligado en el que no había elección y el placer podía darse si efectivamente ese libro te llegaba a gustar. Sería mucho más positivo que nosotros pudiésemos dar a los niños elecciones. ¿Y cómo hacemos que los niños se motiven? Porque tú dices, puede ser porque los niños no ven a los padres leer, pero también pasa porque a veces en las casas sí hay textos, sí los padres pueden leer, pero los niños tienen un montón de competencia en materia de qué les reporta más placer, y claramente los videojuegos, los computadores, Exacto. la televisión hoy día están reportándole a los niños mayor placer que leer un libro. ¿Cómo vamos en contra de esa corriente que parece ser súper fuerte? No sé si mayor placer, pero un placer diferente por lo menos. Por lo menos mucho más Sí. inmediato, porque el libro Mucho igual hay que más leerse inmediato. muchas páginas, un videojuego es algo muy simple, muy rápido, ¿no? Es rápido, es algo que puede ser mucho más interrumpido, que quizá exige una concentración diferente. Sí, efectivamente yo creo que nosotros los libros no pueden competir con esas tecnologías en las que los niños están metidos e inmersos en este momento. Se dice que uno no debiese ofrecer el libro en competencia con esto otro, sino que ofrecer las garantías y ventajas de un buen libro. ¿Qué pasa con el precio de los libros? Oye, porque uno... Es un temazo. Es un temazo. Es un uno temazo quiere hacer en un Chile. regalo de repente para un cumpleaños a un Es un amigo, temazo. a un familiar, y la verdad es que el valor es grande. O sea, Pero y este 10.000 estudio lo pesos, recoge, 15.000 Sí, pesos por un libro. sí. Muchas veces hay muchas familias chilenas que para ese valor es plata. Absolutamente, yo creo que es un tema que perjudica el hábito de la lectura. Efectivamente los libros en Chile son caros y si tú te fijas en el estudio se muestra que en otros países donde uno sabe que los libros son más baratos hay mucha mayor compra de textos. Acá los libros no son de fácil acceso en nuestro ¿Tienes país. información ahí? No sé si trajiste información comparada respecto a lo que cuesta en otros países o cómo la gente No se de lo siente que atraída? cuesta, pero sí dice que Chile aparece como uno de los países donde menos se compran libros, un 35%, muy lejos del 57% de España o el 56% de Argentina. Donde es mucho más barato. Mucho más barato, tú puedes encontrar libros especializados por un costo en el que aquí no encuentras un bestseller, o sea, no, jamás vas a comparar. El impuesto a los libros es un tema que perjudica claramente el hábito de la lectura, pero en ese sentido el Mineduc, por ejemplo, en las bases curriculares actuales ha incorporado como objetivo de aprendizaje el uso de las bibliotecas.
O sea, que los niños aprendan desde el colegio el cómo usar una biblioteca, que sea un centro lector, pero no un lugar específicamente donde tú vas y sacas textos, sino que un lugar donde haya cuentacuentos, donde haya estrategias para lo que tú me preguntabas delante, que los niños se motiven por el acto de leer, que encuentren en el libro un lugar de magia, un lugar de encuentro, un lugar de conocimiento, un lugar de entretención. Sí, y yo siento que esto de imponer de pronto tiene justamente el sentido contrario. La gente lee cuando se le impone leer, pero cuando tiene que dejar de leer por obligación, no lee por gusto, porque nunca le ha tomado el gusto a los libros. Nunca. Y yo siento que en los colegios muchas veces se obliga a los niños a leer. Yo recuerdo, yo no sé si existe todavía, pero se hacía como el plan de lectura sostenida, que era un momento donde se hacía en silencio y se motivaba a los niños a leer, pero uno leía por obligación, o sea, casi que estaba con el libro. Pero es que claro, ahí hay rito, no, pero era como un rito litúrgico tremendamente fome. O sea, yo recuerdo haber tenido que meterme y muerto la risa. Claro, porque la verdad pero no se genera un ambiente pro lectura, no se come, por ejemplo, entretenido, esto es una opinión personal, pero cuando uno leía algo y lo podía comentar con los compañeros, bueno, y para ver si lo entendiste, y se generaba una suerte como de debate en algunas clases, ahí se generaba una suerte como de encanto, porque uno decía, ¿qué le voy a decir al compañero? ¿Cómo voy a estimular a la profesora? ¿Cuál es mi opinión? Ahí se va generando espacios donde los niños pueden disfrutar de un libro. Evidente. Todo depende de cómo se implementa el plan de lectura silenciosa sostenida. Si está bien implementado, es un plan en que no se produce ese ambiente como siniestro de que tú asocias la lectura con un momento fome, en que no puedes hacer nada. De partida, el plan de lectura silenciosa tiene que ser el que tú puedas leer lo que quieras. O sea, puedes leer el suplemento de deporte. Y cuando yo estaba en colegio, los niños volaban para encontrar el suplemento de deportes primero y alcanzar un proceso de lectura. Implica que el profesor está leyendo y tú ves que avanza, no está completando el libro, por ejemplo, y es un minuto en que después uno debe acoger qué es lo que está pasando, puedes comentar. Oye, más allá del desafío para Chile respecto de países desarrollados, porque por ejemplo en Europa se veía en este estudio, se lee mucho más. Yo sí siento que en general los libros hoy día cuesta que seduzcan más a nuestros niños justamente por este cambio generacional. Son generaciones donde el computador está muy metido. Decía que Chile, de hecho, leía mucho más computadores, libros a través del computador que el resto de América Latina. ¿No hay un desafío hoy también para la industria de hacer libros más entretenidos, de a lo mejor los planes curriculares seleccionar mejor los libros? Porque hay libros que son súper entretenidos para los niños, pero hay libros que efectivamente no son tan entretenidos. Fíjate, acá es que para la gente que nos está tuiteando, a mí me tuitea aquí un señor José Cáceres, me dice, imagínate leer Fuente Ovejuna, Obligado, El Quijote, El Cid, que son textos que también son parte de la cultura general, clásico. ¿Cómo uno puede a lo mejor adaptar eso o acercar a los niños a ese tipo de textos que tienen que ser leídos y conocidos también? Hay varias cosas importantes aquí. Yo creo que hay que promover el gusto de la lectura y por eso los colegios y el Mineduc también intenciona esto en los planes, en las bases curriculares. La idea es que el niño en la lectura complementaria se le promueve el placer de leer. Por lo tanto, es fundamental seleccionar textos que produzcan ese placer. Indudablemente los textos que son más antiguos tienen una diferencia de esquemas cognitivos, te hablan de otra época, es muy difícil provocar esa cercanía. Por lo tanto, los clásicos son libros que deben estar en la escuela, pero deben estar mucho más mediados por el profesor, quizá más acompañados dentro de la sala de clases, con un proceso más cercano. Mientras que la lectura domiciliaria, que es la lectura que tú das para la casa, debe ser la lectura con aquellos textos que son adecuados a su edad, que son entretenidos y que efectivamente van a provocar este placer de la lectura. Fuente Ovejuna es un excelente libro, que a lo mejor sería mucho más claro dramatizarlo que leerlo de manera solitaria en la casa. Oye, y es bueno los libros que tienen otro tipo de estímulos, como los dibujos, como hay libros que incluso plantean preguntas, desafíos. ¿Son buenos ese tipo de libros que a lo mejor no son el esquema tan clásico de lectura pareja, lineal, etcétera? Depende de las edades. Cuando los niños son más pequeños también son un elemento atractivo siempre y cuando no llegue a ser un distractor del proceso de la lectura. Para los niños ahora hay libros en que las letras van cambiando, los tamaños, los colores, y si el personaje dice una onomatopeya como boom, la letra también se va a agrandar y va a tener un color específico, y esos son elementos atractivos para los estudiantes, sobre todo en primera infancia, que es donde tú vas desarrollando el hábito. Yo creo que el factor profesor es determinante en este proceso. O sea, yo no puedo llegar y dar un libro a un niño y decirle, léase esto, tiene prueba el 30 de mayo. ¿Y tú cómo ves que lo hacen los profesores hoy? Porque también mucho se ha cuestionado eso. ¿Qué tan evolucionados con los tiempos están los profesores actualmente en Chile, con un modelo que en general te dice, estudie,
te pasa un texto, pero no te dice cómo estudiar ese texto. Bueno, yo creo que estamos avanzando en este camino y estamos ampliando en el ámbito de cómo promover estrategias que te permitan leer, estrategias de comprensión lectora. Estamos aprendiendo ya con el profesorado que está en los colegios y con los que se están formando en formación inicial docente, que los textos no pueden llegar y ser leídos, que yo tengo que provocar y motivar una lectura. Hay muchos colegios que ya están optando, les están dando a los alumnos opciones, les dicen, para tal fecha usted puede leer, elija entre estos 2 o 3 textos que tienen algunas similitudes de estructura, de configuración de personaje, entonces el niño puede elegir. Ya cuando elige, hay un deseo distinto que cuando a ti te imponen. Todo aquello que es impuesto provoca siempre un rechazo. ¿Qué te parece el CIMSE de comprensión de lectura que anunció el ministro Beyer? El de segundo básico. Sí, el de segundo básico, que no tiene que ver con el tiempo en que los niños se demoran en leer, sí, se les va a dar un tiempo estándar de 2 horas, sino que cuánto comprenden al leer. ¿Es necesario? Y a partir de esos resultados, si son necesarios, ¿cómo se podría trabajar desde tu punto de vista con eso? Bueno, es una medida preventiva. Es una medida preventiva ante los resultados que se dan en el CIMSE Lectura cuarto básico. Cuando tú ves que descubres que hay niños que no son lectores o que tienen bajos niveles de comprensión lectora, claramente el ministerio mira que hay que hacer algo antes. ¿Cuándo lo podemos hacer en segundo básico? En que podemos mirar, si ya tenemos problemas de comprensión, tenemos que ir avanzando y tener estrategias remediales para eso. Pareciera que el camino del CIMSE de segundo básico es muy bueno, se vislumbra como bueno. El alumno puede responder dentro del mismo texto, van a ser lecturas breves, más o menos 4 a 5 textos, que van a medir exclusivamente la comprensión. El CIMSE actualmente mide eso, exclusivamente comprensión. Además, unido al mapa de progreso, te va a dar orientaciones más claras respecto a cómo ayudar, cómo el profesor puede estimular a los alumnos. Si tengo problemas en que busque información, en que saque inferencias, en que pueda opinar en torno al texto, claramente los resultados nos van a dar mayores luces de cómo llegar de mejor manera con nuestros estudiantes en comprensión de lectura en cuarto básico. Podríamos prever quizá que los resultados van a ser bajos, en tanto ya tenemos resultados bajos en cuarto básico. Bien, pues ojalá que sirva, que se pueda ir evolucionando en esta materia porque niños lectores va a ser adultos lectores. Yo no sé si hay mucho que hacer en los adultos que hoy día no son lectores y que no están seducidos por los libros. Me imagino que ahí puede haber una voluntad un poco más racional de seguir autoimponiéndoselo, pero en el caso de los niños, si una le conducta logran aprendida, por cierto, tomar sí, el gusto, es muchísimo más fácil para el futuro. Evidentemente, yo creo que el cambio está en primera infancia. Lo que debes hacer, seleccionando buenos textos para que los niños lean, promoviendo el hábito de la lectura en las casas, y creo que el factor colegio y profesores es determinante para provocar este placer. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es difícil determinarlo, pero buenos textos van a traer mejor comprensión, textos adecuados a su edad, mejor comprensión, mejor sensación de placer. Claro, y ambas conductas se van a ir complementando. Oye, y es un engranaje en el desarrollo intelectual del niño. Solo un dato, porque para el fin de semana, que es un fin de semana largo, tenemos buenas bibliotecas entretenidas para los niños. La Biblioteca de Santiago es muy entretenida para los niños. Bibliotecas vivas. El Café Literario de Providencia es muy entretenido para los niños. A los niños les gusta mucho ir. Lo que pasa es que a veces los papás no prueban con eso, pero cuando uno los lleva, la verdad es que lo pasa muy bien. Y hay libros entretenidos, con dibujos, que se arman. Es un espacio además muy grato, muy cómodo, lo que tú decías al principio. Es un lugar donde yo me puedo sentar con comodidad, donde el niño no necesariamente está rígido en una silla, sino puede que estar echado, puede estar acostado en una... Que es en el fondo lo que se vincula también con placer, lo que tú hablabas al principio, la postura cómoda, el poder hablar con alguien. Ya las bibliotecas actuales no son de silencio absoluto, sino que de verdad son lugares donde tú te puedes entretener. Y para esto, tips importantes: cuando en los colegios se castiga a un alumno, no lo mandemos a la biblioteca. Claro. O sea, mandémoslo como premio a la biblioteca, un lugar donde usted puede escoger un buen libro y el niño se va a entretener, no a vivir un castigo ahí. Absolutamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marcela, esta mañana. Muchas gracias.